Vamos a enlazarnos al Senado con Ricardo Anaya, una de las figuras más importantes del PAN en la Cámara Alta. Muy buenas noches, gracias por estar en Latinos. Carlos, muy buenas noches, me da mucho gusto saludarte, un saludo a toda la gente. ¿Cómo explicar la gravedad de lo que está buscando hoy el régimen aprobar en el Senado en una ley al vapor, una ley que se anunció apenas antier y ya se está aprobando hoy? Bueno, primero no es casualidad, ve la hora, son las 9:30 de la noche y va empezando la sesión. Esto se va a votar en la madrugada, para variar, a espaldas de la gente, de noche. Dicen ellos que la oposición tiende a magnificar y que cuando uno magnifica la realidad se distorsiona, pero es que aquí no hay magnificación, Carlos. ¿En qué consiste la reforma? Consiste en algo muy concreto que cualquiera puede entender. Consiste en que a partir de ahora, si se reforma la Constitución, no importa el tamaño del vicio de forma o de fondo, no habrá ya recurso legal alguno. Es decir, no procede el amparo, no procede la acción de inconstitucionalidad y no procede la controversia constitucional. Y yo entiendo que cuando se plantea en abstracto, pues no suena tan grave. Sí. Pero déjame ponerte 3 ejemplos. Ejemplo número 1, que además esto ya ha pasado, Carlos. Imagínate tú que pretenden hacer una reforma y a la oposición no le permiten ver el documento. Y que no nos digan que no hacen este tipo de cosas, porque eso hicieron en la reforma electoral en la Cámara de Diputados y por eso se las tumbó la Corte. Es decir, 5 minutos antes de la sesión publican un documento de 300 páginas, de tal manera que nadie lo pueda leer y no se sepa qué es lo que se está votando. Bueno, supongamos que lo volvieran a hacer, porque ya lo han hecho. Pues aunque la oposición no haya podido ni siquiera conocer lo que se iba a reformar, no procedería recurso legal alguno, porque están acabando con las vías para poder impugnar. Un segundo ejemplo, se requiere, como tú sabes, mayoría calificada, es decir, 2/3 partes en la Cámara de Diputados, 2/3 partes en el Senado y mayoría en las legislaturas de los estados. Aquí mismo en este Senado, cuando todavía no conseguían el voto 86, tú lo recordarás, lo dijiste en tu noticiero, se atrevieron a decir, pues en una de esas y con 85 es suficiente. Bueno, ¿qué pasa si el día de mañana no tienen 86 votos y deciden que con 80 votos hay mayoría calificada? Es decir, una violación flagrante. Claramente no se cumplió lo que establece la Constitución. Pues que no habría recurso legal alguno. No se podría interponer amparo, controversia constitucional, acción de inconstitucionalidad. Un último ejemplo, que también ha pasado. Lo tienen que aprobar los estados, la mayoría de las entidades federativas. Vamos a pensar que en el estado de Yucatán no había quórum y está grabado en video que no hay quórum, es decir, no están presentes más de la mitad de los legisladores locales. Por lo tanto, la sesión no es válida. Otra vez, no habría manera de impugnar, es decir, en los hechos, Morena, con las mayorías que hoy tiene, se pone por encima de la Constitución, puede cometer la violación que quiera. Y mira, ellos dicen, nosotros no vamos a hacer una barbaridad así. Lo que les explicamos es que no estamos reformando los estatutos de Morena, es que no es si lo van a hacer ellos, es que esto va a quedar plasmado en la Constitución. Yo les decía, oye, un año antes de que llegara Bolsonaro, nadie creía que un tipo así podía llegar a la presidencia de Brasil. Acuérdate tú, en la primera de Trump, no la de ahora, cuando empezó la primaria republicana, nadie creía que él podía llegar. Es decir, es una irresponsabilidad mayúscula, primero porque ellos pueden hacer mal uso, pero segundo, porque imagínate tú la magnitud de los atropellos que se pueden cometer, no solo en esta legislatura, en las que vengan, porque de aquí a que otra fuerza política tenga 2/3 partes y mayoría en las legislaturas para reformar la Constitución, y por último y lo más grave, porque todo esto son ejemplos de forma, pero vienen los ejemplos de fondo. Hay una intervención muy brillante del entonces ministro Saldívar en septiembre de 2022 en la Corte, donde él mismo decía, oigan, no podemos quitarle a la Corte el poder revisor de la Constitución, o me van a decir ustedes que se puede reformar la Constitución y establecer la esclavitud, la tortura, los tratos inhumanos, y no habrá poder humano que lo pueda combatir. ¿Por qué? Porque quedó plasmado en la Constitución. Entonces, si se le ocurre a alguien violar los derechos humanos, las convenciones internacionales, quitarle el voto a las mujeres, el voto de las como mujeres, ejemplo, lo que ¿no? Saldívar ejemplo, exacto. Entonces, lo que no se entiende es que cuando esto lo planteas en abstracto, simplemente es, bueno, ya no procede el amparo,
la controversia constitucional y la acción de inconstitucionalidad contra reformas constitucionales. No, pero es que el problema es que con las mayorías que ellos tienen, literalmente, Carlos, podrían hacer lo que se les pegue la gana, violando de forma o violando de fondo, y no habrá poder humano que los detenga porque ya no procederán los recursos. Es decir, es un poder ya sin límites y eso pues claramente nos lleva directito a un régimen de corte autoritario prácticamente dictatorial. Esto no venía en el manual de López Obrador, no estaba en las 20 reformas que dejó encargadas el expresidente. ¿Está saliendo más autoritaria Claudia Sheinbaum que López Obrador? Es que esto está cada vez peor. O sea, cuando uno cree que ya hicieron lo peor que podían hacer, nos vuelven a sorprender. O sea, uno pensaba que lo de la reforma judicial era, digamos, ya el extremo, porque la reforma judicial, Carlos, literalmente implica que Morena tome el control total y absoluto del Poder Judicial. Oye, en Cuba también hay elecciones. Nada más que los que controlan quién aparece en la boleta, controlan el resultado. Ese es el modelo. Ellos van a tener el control de quién aparece en la boleta y por lo tanto tienen el control del resultado. Entonces van a quedarse no con 1 o 2 ministros, con el total de la Corte, con la Sala Superior del Tribunal que resuelve impugnaciones de gobernador, que resuelve impugnaciones de Presidencia de la República. Se van a quedar además con un tribunal de disciplina integrado por 5 personas que tiene la facultad para despedir, para destituir a cualquier juez de distrito. Entonces, vamos a suponer que se les cuela un rebelde, pues con el nuevo tribunal lo pueden destituir. Oye, yo cuando vi eso dije, bueno, ya más que esto ya no pueden hacer, pues hoy nos vuelven a sorprender, porque ahora inclusive se pueden dar el lujo de reformar la Constitución sin reunir las 2/3 partes y no va a haber poder humano que lo pueda combatir porque ya no existe recurso legal. Es decir, para ponerlo en síntesis, esto es ya el poder total y absoluto para Morena, para que hagan lo que se les pegue la gana. ¿Puede hacer algo la oposición más allá de dar estos testimonios? ¿Hay alguna capacidad de frenar esto? Aunque sea por la vía ruda. Es que el problema, Carlos, es que el problema es, nos tenemos que ir 2 pasos atrás. Por ellos votó el 54% de la gente. Y el 46% no votó por ellos. Y ese 46%, Carlos, que no votó por ellos, también es pueblo. Pero ellos todo el día repiten que el pueblo, como si el 100% de los mexicanos les hubiera dado un mandato. O sea, todo esto parte de una mayoría artificial que particularmente aquí en el Senado obtuvieron a la mala, porque obtuvieron los votos que les faltaban de manera gangsteril, de manera porril, de manera ilegal. Entonces, ya la construyeron esa mayoría calificada. ¿Y qué puede hacerse hoy? Pues la verdad es que en los hechos hoy, nosotros claro que vamos a dar el debate, pero tienen los votos para ganar la votación. Lo único que queda de esperanza es que la Corte resuelva las controversias y las acciones de inconstitucionalidad que están pendientes antes de que esta reforma entre en vigor. Eso es lo único, porque una vez que esta reforma entre en vigor, también pusieron en un transitorio que se sobreseen, es decir, es como si quedaran sin efectos, se borran todas las controversias y las acciones. Entonces, contestando tu pregunta en concreto, ¿qué se puede hacer? Pues nosotros como oposición, alzar la voz, dar el debate, visibilizar la magnitud del atropello, pero por otro lado, pues que la Corte resuelva las acciones y las controversias como proceda antes de que entre en vigor esta reforma. Senador Ricardo Anaya del PAN, muchísimas gracias por estos minutos para Latinos y muy buenas noches. Gracias a ti, Carlos. Un saludo al auditorio. Hasta luego y hacemos con